no podrán asistir salvo multa que se ocasionare si hubiera alguna persona no vacunada. Entonces, en la semana, un hermano me habló y me dijo, Carlos, me dice, pensalo bien, un anciano de iglesia, pensalo bien, hermanito, me dice, es una pena que no puedas venir a la iglesia. Vacunate, me dice. Hermanito, le digo yo, todo por teléfono. Hermanito, qué triste lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Me dice. Todavía usted no entiende, hermano. ¿Vio el pasaje ese que dice, le decía a la ley el testimonio, si no, no les ha amanecido? Le voy a sacar la segunda parte, descontextualizando, digo, ¿sabe que a usted no le ha amanecido esto? Todavía tan oscuro a usted, pero ¿por qué, Carlos? Me dice. Solamente yo le pido que lea lo que yo le quiero mandar. No, no me mande eso, hermanito. Ah, pero ¿por qué? Le digo. No me mande eso. Todavía yo no lo había mandado, por supuesto. Yo si quiere le mando información para que vea, digamos, qué bueno que escuchar la campana de las dos partes, le digo yo, hermano. Por eso que la iglesia está pidiendo, acogiéndose al Estado, a que todo el mundo se vacune. Yo no me voy a vacunar, hermanito. Y bueno, hermano, no va a venir a la iglesia. Triste, me dice, para usted. Bueno, hermano. Así que yo estuve por internet en un culto. Exacto. Me sentía mal, de la verdad, acostumbrado los sábados yo tempranito al culto. Y así como esto, hay 3 o 4 hermanos también que de esta manera decidida dijeron no, nos vamos a vacunar. Sabemos que Eso, en Perú también existe ya esa prohibición. A comienzos de diciembre comenzó ya la prohibición. En Argentina llegó esta semana pasada, y esto está regándose en cuestión de semana, va a estar, creo que, o tal vez un par de meses, en toda Latinoamérica. Va a ser lo mismo, ¿no? Se nos segrega de una manera muy, muy lamentable, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Justamente el tema de hoy vamos a tratar, a raíz de este problema muy inmediato, muy cercano ahora, nosotros tenemos que empezar a tomar contramedidas, no quedarnos en el lamento, no quedarnos en la tristeza. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que organizarnos y tomar contramedidas para continuar siendo pueblo de Dios, porque no hay ningún mandato político, porque es un mandato político, ¿no? A la que la iglesia se acoge. Es decir, viene un político, se para delante de la iglesia y te dice, usted entra y usted no entra, usted sí y usted no. La política no tiene ninguna relación con la religión o la fe, la profesión de fe. Jesús mismo hizo una diferencia muy clara, pero bueno, antes de comenzar a poder reflexionar sobre este tema, hagamos una oración. Ustedes saben que yo estoy grabando esto para que después lo pueda subir a internet, ¿no? Hagamos una oración para pedirle a nuestro Señor que Él nos pueda dar luz y entendimiento en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo y a lo que vamos, que todavía es más difícil. Pidamos la protección y la bendición de Dios en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Padre porque has reunido a un pequeño grupo de tus hijos que desean servirte con corazón sincero, Señor, honesto y con mucha devoción para hacer tu voluntad. Te rogamos que bendigas esta reunión y a todos aquellos, Señor, que se reúnen en tu nombre, para la gloria, Señor, de tu gran nombre y misericordia. Recuérdate que somos polvo, somos humanos, nos equivocamos, pero tú no te equivocas. Te rogamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para tomar, según Él, las decisiones correctas y tampoco nosotros poder equivocarnos en estos tiempos muy difíciles. Explicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Entonces, haciendo un recuento de estos últimos días, bueno, mi hermano Carlos me mandó un PDF hace una semana y media, sobre una resolución de la Asociación Bonaerense en Argentina, y en Argentina toda, sobre la prohibición de aquellas personas que no se hayan colocado la vacuna, que no se pincharon, que no pudieran entrar a los templos. Yo quisiera hacer una salvedad. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a llamar templo a los templos y no iglesias. Porque la iglesia es una connotación espiritual. Un grupo de creyentes en el nombre de Jesús se reúne para adorar su nombre, para aprender por el Espíritu. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces uno dice, no puedo ir más a la iglesia. Técnicamente hablando es una expresión incorrecta. No fui al templo. Porque cuando decimos no me dejan ir a la iglesia, es como si fuera que estoy excluido de la comunidad de santos. Y la iglesia es un edificio espiritual, no material. Es un edificio espiritual de la cual el fundamento de ese edificio es Cristo mismo, la piedra maestra, la base. Sobre todo lo demás que se edifica, que son cada ladrillito, cada parte de ese edificio lo componen los miembros, pero el fundamento es Cristo. Entonces,
eso para el cielo es iglesia. La iglesia está formada también en forma figurada como un cuerpo, y el cuerpo tiene muchas partes diferentes, pero todas hacen al cuerpo. Pero la cabeza, lo más importante, donde se toman todas las decisiones, es Cristo, y el cuerpo son los miembros. Como dice Pablo, que a veces uno puede ser oreja, otro puede ser brazo, otro puede ser ojo, otro puede ser dedos, otro puede ser lo que fuere. Diferentes partes componen un cuerpo, y el cuerpo organizado es la iglesia. Que nosotros nos piden, vamos a saludar a la hermanita Isabel. Bienvenida, hermana Isabel. Voy a hacer una pequeña pausa, queremos saludarla nuevamente, contento estamos, personalmente estoy muy contento, nuestra hermanita estuvo muy enferma, estuvo internada, tuvo terapia intensiva, asistida con oxígeno porque tuvo COVID, pero el Señor ha tenido misericordia de ella, la tenemos de nuevo, y hermanita. Gracias, hermanitos, gracias, igualmente a ustedes. Continuamos orando, hermana. Estamos orando por nosotros. Gracias, hermanito. Y te hemos tenido todos los días nuestras oraciones, mi querida hermana Isabel. Gracias, hermano. Tú eres una piedra angular, valga la redundancia, Exagerado. en este grupo, hermana. Tú lo sabes, ¿no? Gracias. Ella es, junto con nosotros, dos servidores acá, quien estamos haciendo todo el esfuerzo para comenzar el puesto avanzado ya en León. Así que estamos muy contentos de tenerte otra vez, Isabel. Muy contentos. Que el Señor te bendiga siempre. Y también, bueno, de paso, a todas las personas que se vayan sumando, también le vamos a dar bienvenida. No voy a interrumpir cada rato porque obviamente no sería lo ideal, pero todos sean bienvenidos. Y volviendo al tema, es nosotros debiéramos comenzar a utilizar el término que es bíblico y que los cristianos de la primera generación usaron. Ellos entendían que la iglesia era el cuerpo de Cristo y que la iglesia eran los miembros, nosotros. La hermanita Evelyn, la hermanita Mercedes, la hermanita Isabel, el hermano Carlos, nosotros. Hay otra persona que tiene su nombre que se llama el apóstol Juan, vamos a creer que es un nombre. Entonces, todos nosotros en este momento se ha formado una iglesia virtual, cada uno en su casa, pero nos conectamos, nos escuchamos, nos podemos hablar, nos podemos preguntar, responder. Es decir, estamos conectados por medio de una tecnología, pero estamos formando en este momento nosotros una iglesia para instruirnos, para consolarnos, para ayudarnos en el nombre del Señor, y con la finalidad de crecer y fortalecernos espiritualmente. Y hay que, vamos a mirar unos ejemplos bíblicos. He rescatado 8 ejemplos, le he pedido, entre comillas, prestado al pastor Melchor Ferreira, un breve estudio sobre las experiencias en el Nuevo Testamento de lo que son las iglesias en las casas. Lo vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Porque de manera involuntaria sabemos que no es nuestro deseo que nos segreguen o que nos aparten de la comunión de los hermanos, pero como decía al comienzo, el César se ha interpuesto en el medio donde no tiene que estar. El César es para el César y lo que es de Dios para Dios. Es decir, la iglesia adventista, voy a ser más preciso, ciertos dirigentes de la iglesia adventista, no son todos, quiero hacer esta salvedad, no son todos, pero son muchos dirigentes que están traicionando el cometido, la misión de la iglesia, de aceptar a las almas para la conversión, para el conocimiento, para que conozcan el Evangelio, y hoy le están poniendo por medio de un decreto, llamémosle político sanitario, pero no deja de ser político, para que los hermanos tengan la libertad de poder asistir, cumplir ese consejo que nos dice Pedro de que no dejemos de reunirnos, como algunos lo tenían por costumbre. Y creo que el motivo, por más esté hablando correcto, está infringiendo nuestra conciencia, porque hay muchos hermanos adventistas que en su conciencia no quieren contaminarse con esa sustancia que ellos consideran, yo me sumo a ese grupo, dañina, venenosa, desconocida, con efectos todavía no probados, como dicen que es, y por esa posición que tengo de conservar mi cuerpo en salud, me dicen, hoy no puede entrar a la iglesia, usted no puede entrar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Usted tiene que hacer lo que el César dice. Entonces, hay personas que están tomando una posición radical dentro de la iglesia adventista, lamentablemente, y están cerrando las puertas a hermanos que tienen la misma fe y devoción que los que están adentro, o tal vez más. No lo sabemos, pero que
mínimamente la misma devoción de lo que sí están. Exactamente, solo el Señor lo conoce. Pero aún así todo, es lamentable que un político, de manera figurada por medio de un decreto, se pare en la puerta de cada iglesia adventista y le diga a todos, usted entra y usted no entra, usted entra y usted no entra. Ese acto, para mí, es apostasía del pastor de esa iglesia, porque está dejando que un soldado de, por así decirlo, de Roma, en la primera generación, eran los que perseguían a los cristianos, y le hacían hacer cosas que su conciencia la violaba. Los cristianos tenían que decir, es más, le ponían la trampa a los romanos, le decían, Ave César, y ellos tenían que responder Ave César, o Salve César, ¿no? Y todos los romanos lo hacían, pero los cristianos no podían hacerlo, porque le estaban otorgando con esa frase una pleistesía o una obediencia de considerarlo como un ser divino al emperador, y ellos no podían hacerlo. Entonces, con esa sola frase, los entrampaban y los agarraban. Ah, acá tenemos un cristiano, vamos a ir contra él. Bueno, hoy está pasando algo, digamos, similar. Nos están diciendo, tenemos que decir Ave César, y eso no está bien. Que el Roma o que Babilonia o que los políticos lo quieran imponer es una cosa, pero que los pastores adventistas se presten para ese atropello de conciencia es lamentable. Y ahí es que nosotros tenemos que tomar contramedidas. No tenemos que quedar en el estado de quedar lamentándonos, preocupándonos. No, tenemos que reaccionar. Los cristianos en su momento reaccionaron. Y el Espíritu Santo, cuando se es atropellada la fe de los cristianos, Él está presente para instruirnos y no dejar, siempre que no transgredamos ninguna ley del César, no dejar que esto continúe. Y me estoy refiriendo a tener que volver a tener las iglesias que funcionan en las casas. Si a mí no me aceptan en la iglesia, en el templo, mejor dicho, si no me aceptan en el templo porque no tengo el carnet y no lo voy a tener porque no quiero tener ningún carnet de vacuna, tengo todo el derecho en el cielo de seguir siendo iglesia y de seguir reuniéndome como iglesia en la comunión con otros hermanos. Vamos a ver unos ejemplos. Lo voy a leer acá y después, cuando lo edite, lo voy a poder pasar mejor en la diapositiva, ¿no? Una iglesia que funciona en la casa era algo completamente nuevo, comienza con el cristianismo. En el Antiguo Testamento no era conocido porque la única iglesia, llamémoslo, era el templo. Ellos iban al templo a confesar sus pecados y se mataba el animal. Pero cuando Jesús da por terminado ese sistema de sacrificio, Él establece que la comunidad debía constituirse como iglesia o remanente o pueblo de Dios en la unidad del espíritu y de doctrina. Eso constituía la iglesia naciente. Y miramos Filemón 1 y 2, que dice que funcionaba una iglesia. Y dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo está mencionando una congregación cristiana que se reunía en ese hogar para celebrar culto. Los primeros cristianos se reunían en casas particulares para sus seguidores de iglesia. Este hecho se comprueba ampliamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Él dejó que la congregación de fieles se reuniera en su casa, la cedió con mucha alegría y permitió que sus hermanos adoraran a Dios en su hogar. Es decir, Pablo menciona que Filemón tenía una iglesia en su casa porque él, su vivienda la cedía a los hermanos convertidos para que se reunieran. Y a eso Pablo le llama iglesia, a la reunión, a la comunión de los hermanos. La Biblia nos presenta varios ejemplos del uso de las casas para las reuniones de oración y estudio de la palabra de Dios. Además, nos señala a cristianos abnegados en cuyos hogares funcionó el rebaño poderoso de Dios. Acá hay algunos ejemplos bíblicos. Es esencial ponerlo como un ejemplo de lo que la iglesia del siglo XXI debe practicar. Y después tenemos otro ejemplo. En 1 Corintios 1:14 dice así, habla de Gallo, un cristiano, y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Gallo, un comentario, fue un corintio convertido por el trabajo evangelizador del apóstol Pablo, quien hospedó en su casa al apóstol, pero también dejó que la iglesia funcione en su casa
para la expansión del Evangelio. ¿Qué fue una de las primeras cosas que hizo Gayo después de su conversión? Os saludo a Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, dice el versículo. El Gayo que se nombra aquí es el mismo que Pablo había bautizado antes en Corintios 1:14, en 1 Corintios 1:14. Se le llama hospedador de toda la iglesia. Es decir, él hospedaba en su casa a todos los cristianos que querían reunirse y se le conoce como a toda la iglesia, porque la iglesia se reunía en su casa. Otro ejemplo que tenemos también es la iglesia de la Odisea. Era una iglesia también que se había fundado en la ciudad de la Odisea. Esto está en Colosenses capítulo 4:15, que dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Fíjese que es muy repetido el concepto de casa-iglesia. Creo que ahora nos están llevando sin querer, o de manera inesperada, a que nosotros como cristianos, que hemos propuesto no contaminarnos con la vacuna ni con ninguna otra sustancia y a permanecer fieles en el Señor, a seguir practicando la comunión de los hermanos, y no necesariamente tendremos que, porque no nos dejan, asistir a los templos adventistas, ¿no? Dice así: no se sabe mucho en cuanto a esta persona, ni se sabe el género del nombre Ninfas. Algunos dicen Ninfas y la casa de él, ciertas versiones, otros dicen Ninfas y la casa de ellos, pero la evidencia textual se inclina por el texto Ninfas y la casa de ella, sugiriendo así que se trataba de una mujer. Lo cierto es que la persona en cuestión estaba llena de celo por la causa de Dios, que generosamente ofrecía su cómodo hogar para las reuniones de los creyentes de la pequeña iglesia de la Odisea. ¿Existen más ejemplos? Sí, existen más ejemplos. ¿Qué estaban haciendo en la casa de María? Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la casa de María, ustedes lo que le pasó a Pedro, la situación que tuvo previa, ella dio su casa para que todos los hermanos se reunieran para orar por la situación puntual del apóstol Pedro. En ocasión de la liberación milagrosa del apóstol Pedro, la congregación pequeña estaba en la casa de María orando. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, pues nos asegura que la iglesia que funcionaba en la casa de María estaba fervorosamente orando para que ocurriera un milagro, y Dios les concedió ese pedido. El apóstol Pedro fue librado milagrosamente. Nuestros hogares son un centro de milagros, de liberación, de consuelo, de ánimo. Qué maravilloso ejemplo de que nuestras casas llegarían a ser si las dispusiéramos para las reuniones de los grupos pequeños. Este es otro capítulo muy lindo que nosotros debiéramos estudiar. Pronto vamos a hablar sobre los grupos pequeños. Muy lindo, y es un tema que va muy conectado a las iglesias en casa, porque al final del tiempo sabemos de una u otra manera la iglesia adventista como organización religiosa, junto con otras, serán censuradas. Sabemos el tiempo que va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar un tiempo porque la intolerancia religiosa va a ser tal que ni siquiera se van a poder reunir en las iglesias ya. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta como cristianos, como hijos de Dios. No cruzarnos de brazos o lamentarnos: oh, no puedo ir más, ¿qué voy a hacer? No, realizarnos. Tenemos que responder, tenemos que ser eficaces. Porque la iglesia seguimos para el cielo, seguimos siendo nosotros. No es un templo, no es 4 paredes, techo y bancos. Es un edificio donde se reúne la iglesia. Dice así: la iglesia de Roma también. Tenemos un caso en Romanos 16, versos 3 al 5, que leo: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales os doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La evidencia textual establece que Priscila, cuyo diminutivo es, el texto es Prisca, y el diminutivo es Priscila.
Aquila, su esposo, era un judío del Ponto. Cuando los judíos fueron expulsados de Roma por Claudio, Priscila y Aquila fueron a Corinto, donde Pablo los encontró y donde se convirtieron. Posteriormente se trasladaron a Éfeso y cuando se escribió esta epístola ya habían regresado a Roma. Estos son datos para que entendamos el contexto de este matrimonio. En alguna ocasión que desconocemos, Priscila y Aquila evidentemente arriesgaron sus vidas por Pablo durante el ataque de los judíos en Corinto, o en el tumulto en Éfeso, en Hechos 19, por la cual Pablo los tenía en alta estima, como leímos recién. Y ahí en su casa, este matrimonio hospedaba a los cristianos. Es decir, la iglesia volvía a reunirse en casas. El concepto de templo era desconocido absolutamente. No había el templo judío, no estaba para los cristianos, era solamente para los judíos. Y en los primeros 300 años, nosotros sabemos por historia, a pesar de toda la persecución, y a raíz de la persecución, los cristianos se escondían, eran socialmente vistos como delincuentes, tenían captura. Todo el cristiano que no estaba de acuerdo con la política de Roma o que renegaba del cristianismo era perseguido. Primero, los primeros 30 años fueron perseguidos por los judíos. Y comenzó la persecución romana con el emperador Nerón. Él empezó una persecución feroz, el año 60. Pero del año 30 o 33, 31 que murió Cristo en adelante, hasta el año 60 aproximadamente, hubieron persecución solamente contra los judíos. Y después se sumaron los romanos. Entonces los cristianos siempre estuvieron perseguidos. Ellos no tenían la libertad de caminar por la calle como caminamos hoy. Ni podían ejercer el comercio como podemos hacerlo hoy. Ni podían trabajar como lo podían hacer un judío, un romano, un griego, etc. Eran proscriptos. Y la vida de ellos era muy difícil. Y ellos se reunían en casas porque no había lugar y en casas a escondidas. Hasta el año 321 en que una jugada ecuménica que hizo el emperador Constantino cambió todo. Les quitó el título de proscripto y él, entre paréntesis, conocemos a historia como adventista que se hizo cristiano, entre comillas, para poder tener el beneplácito de todo ese grupo, millones, dentro del imperio, para tener su apoyo también. Porque había otro emperador que le estaba haciendo sombra y él quería quedar como único emperador del Sacro Imperio o del Imperio Romano. Entonces, ahí empezaron a salir, como quien dice, empezaron a caminar libres, no los perseguían, y empezaron a reunirse juntos con los paganos en los templos. Y ese fue el nacimiento de lo que conocemos, lo que hoy todavía pervive como la Iglesia Católica Apostólica y Romana. La simbiosis, esa unión de paganismo y un falso cristianismo. Pero mientras la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta el año 300 y 300 y algo, los cristianos eran perseguidos y ellos se reunían solamente en casas. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el nombre de una mujer generosa que se dio su casa para hospedar a los misioneros y para el culto y adoración? Bien, voy a leer esta frase. Dice, y vinieron y le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Parece que la casa de Lidia no era solo el lugar donde se alojaban los misioneros, sino también donde se reunían los hermanos para la adoración y el culto. Es probable que los misioneros se hayan hospedado en casa de Lidia hasta estar en condiciones de continuar su viaje. Aquí fueron consolados, alimentados, hospedados, animados. ¡Qué fantástico! Y todo esto era un grupo pequeño en la casa de Lidia, el libro de Hechos. Sin duda alguna, aquí se reunieron después del incidente de la cárcel y los hermanos aprovecharon esta oportunidad para establecer un nuevo centro de adoración. Ahora era la casa del carcelero de Filipos. Y por último podemos tener también otro noble o otra persona importante que se dio su casa. Este no era cristiano, era romano. ¿Ustedes se acuerdan la casa de Cornelio? Un pagano, ¿no? Dice, ocurrió el hecho de que lo más importante para la formación de grupos pequeños, y dice el texto, Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué maravilloso, Cornelio descubrió la fórmula del evangelismo basado en la amistad, porque es más fácil decir te invito a mi casa que decir te invito a mi iglesia.
Cornelio había convocado a sus amigos, parientes y vecinos a su casa para recibir al apóstol Pedro. Esto marcaría una gran diferencia en la manera como los cristianos del primer siglo iniciaron su misión a los gentiles. En otras palabras, se eliminaría el prejuicio de predicar a otros que no eran judíos. En nuestra experiencia personal, mis queridos hermanos, mi esposa y este servidor hemos hecho grupos pequeños en Barcelona, hemos hecho grupos pequeños también en Bélgica. La hermana Aide nos hospedó muchísimo. Vivimos 2 años en Bélgica, en Bruselas. Y creo que más de un año nos hemos reunido, si mal no recuerdo, sin mucho tiempo, nos hemos reunido en la casa de la hermana Aide. Y todos los sábados hacíamos grupo de meditación, o a veces los domingos también. Y ella invitaba a amistades suyas y estudiábamos la palabra en su casa. Y les digo, hermano, fue una experiencia maravillosa, muy linda. El evangelismo en las casas no tiene esa pomposidad de una iglesia o el tamaño, pero tiene la fraternidad, el contacto de hermano a hermano. Es muy lindo, ese contacto familiar de los grupos pequeños, de las iglesias en casa. Nosotros estudiábamos con la hermana Aide, estaba la hermana Silvia López también, y otros hermanos y hermanas que a veces iban, estaban sus sobrinas, a veces se quedaba su hijo también, para participar en la reunión que teníamos como iglesia en su casa. Son reuniones muy lindas. Quienes tienen la oportunidad de tener esas lindas experiencias, edificantes experiencias espirituales, son los colportores. Este servidor también cuando era joven colportó, acá mi hermano se acuerda, nosotros salíamos a colportar, y a veces tenemos la oportunidad a mí me ha pasado hasta de preguntarle a la persona que no conocía, hacía una hora no la conocía, pero entrando, presentando el libro, comentando, y miraba su rostro, y a veces tanta angustia, preocupaciones, y a veces le preguntaba, ¿puedo orar por usted? ¿Me dejaría orar por usted? Mire que yo creo en Dios, le decía, yo soy cristiano. Y muy pocas veces las personas se... Hubo sí, gente que decía, no quiero, yo no creo en eso. Pero había otras, la gran mayoría de las personas a las que me acuerdo en este momento, sí, como no, sí. Y sí, conocerlo, a veces decía, una hora antes no sabía quién era, ni quién vivía en esa casa, hasta que llegué, golpeé o toqué el timbre. Y a veces me tocaba hacer oraciones y esa alma estaba tan agradecida que a veces me decían, en mi vida alguien oró por mí. Y hacer ese contacto familiar que no se puede dar en una iglesia, porque una iglesia es otro ambiente, ¿no? Un templo, por así decirlo. Y esas experiencias son las que nosotros estamos llamados a repetir. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Creo que esto también se da también en este momento. Y la iglesia adventista a muchos hermanos le dice, usted acá no puede venir desde el próximo sábado, usted no puede entrar acá si no se quiere vacunar. Creo que es una experiencia nueva que nos da la oportunidad de tener y de ser bendecidos y de ser edificados, de poder comenzar a tener nuestra iglesia en la casa. Aunque a veces no hay persona a quien invitar, pero orando fervientemente al Señor, el Señor va reuniendo a los suyos. El Señor va reuniendo, porque yo no conozco a muchas personas, pero orando al Señor, el Espíritu Santo sí nos conoce a cada uno y nos va a llevar al lugar adecuado, al lugar indicado. ¿Cuánto tiempo falta para que todas las iglesias o todos los templos adventistas nos prohíban a los no vacunados? La verdad que no lo sabemos. Tampoco debería preocuparnos. En mi opinión, deberíamos tener la idea de que debemos aprovechar esta oportunidad negativa, por así decirlo, en algo positivo. En esta crisis podemos tener la oportunidad, la posibilidad de tener un rédito espiritual, un crédito para la gloria de Dios, y comenzar a estudiar nosotros mismos en casa e invitar a otras personas, amigos, amistades, porque como así me comentaba mi hermano Carlos, que este sábado fue su primer sábado que no pudo asistir a la iglesia en Buenos Aires porque no se puede, no lo dejaron. Hubo también otros hermanos en su iglesia que tampoco pudieron asistir. Y creo que esa es la oportunidad para que esos 2, 3, 4, 5 se organizaran en la casa de uno de ellos y tener su culto.
porque el culto de adoración en sábado es donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está presente. Y la presencia de Jesús a través de su Espíritu Santo también se hace presente. Porque Jesús mismo lo dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Creo que esta es la oportunidad que nosotros tenemos de hacer realidad eso y que debiéramos ir pensando en poder llevarlo a cabo. Pronto, Dios mediante, ya estamos haciendo a mi esposa y este servidor en la mudanza, estamos guardando todo, desarmando cama, en fin. Mucho trabajo nos toca. Nos mudaremos Dios mediante a León. Y ya sabemos, experiencia personal, que en la iglesia de León no somos bienvenidos. Lo digo porque me acuerdo con una sonrisa, ¿no? No somos bienvenidos. Y si no estamos vacunados. Y bueno, si no estamos vacunados, peor, dice mi esposa. Entonces, a mí personalmente no me preocupa en lo absoluto. En lo absoluto. Tenemos una misión nosotros, que es predicar el Evangelio y un mensaje. Ese mensaje los 3 ángeles, pero ese mensaje tiene que estar precedido por comprender la misión. No hay vacuna de tenernos a nosotros, o no debiera ser obligatorio ni lo que vendrá. El pueblo de Dios tiene que poder sobreponerse a estos obstáculos que nos pone el enemigo. Nosotros sabemos, esta guerra no es de político, no es de vacuna. Esta guerra es espiritual. Quieren dominar nuestras mentes. Al dominar nuestras mentes, dominarán nuestras voluntades. Cuando dominen nuestras voluntades, nos apartarán del Dios creador. Porque eso es lo que está tratando de hacer Babilonia en el último de los casos. Y cuando logre apartarnos de la verdadera adoración, nos pondrá una marca. Contra eso nosotros debemos prepararnos, organizarnos y luchar contra esas entidades espirituales que manejan a personas que se dejan influenciar. Pero esas entidades espirituales se pelean espiritualmente. Y es ahí donde podemos hablar un poco más todavía, porque nuestra lucha es lucha espiritual. Se manifiesta a través de problemas políticos, de vacuna, de muchas restricciones, de muchas. Pero no deja de ser un problema espiritual, porque eso atenta contra nuestra libertad de elección, nuestra libertad de conservar la salud de nuestro cuerpo a través de presión, de una presión hasta a veces insostenible. Hoy mirábamos hace un rato, la hermana Ana de Asturias publicó que una persona conocida de ella tiene un ultimátum de trabajo en el grupo del WhatsApp del Encuentro Avanzada de Europa. Ella puso si alguien conocía a alguna persona para ayudarle, porque o te vacunas o estás despedido. Y esto se viene, es una realidad, no podemos ser ciegos y no mirarla, tenemos que ser realistas. De ahí que la necesidad nuestra de poder salir de las ciudades para no depender del sistema en la medida de lo posible. Y si salimos en grupo es más fácil hacerlo, porque no es fácil, y más rápido también, porque todo este cerco al que estamos siendo sometidos está viniendo muy rápido, atacando muy rápido nuestras libertades. No están dando ni siquiera capacidad de respuesta. Nos viene uno, nos viene otro. Y en Alemania se dice que ya el próximo mes comenzarán a multar a las personas que anden por la calle y no tengan o el test o estén vacunados. Es decir, las personas, los no vacunados, se le va a imponer, por así decirlo, una prisión domiciliaria. Yo no le encuentro otro nombre, mis hermanos. No le encuentro otro nombre. Me están poniendo preso en mi casa. Ahí no sale. Con todo lo que significa. Es decir, no van a vacunarme obligatoriamente. No va a venir nadie a vacunarme. Hasta ahora. Pero me van a hacer la vida a cuadrito, como decimos. Y a cuadrito de colores. Bien, tenemos que saber que esto viene muy pronto. Debemos unirnos. Debemos hablar esto con otros hermanos. No podemos, al menos nosotros, mi esposa y yo, no podemos serlo solos. No podemos serlo solos. Y no debiéramos tampoco, porque hay otros hermanos que tienen las mismas problemáticas, la misma angustia que nosotros. Y los cristianos siempre están para consolarse y ayudarse mutuamente. Y hoy más que nunca necesitamos recordar eso. En la unidad del amor, la fe y en el espíritu podemos lograr en Dios muchísimas cosas. Y es ahí donde nosotros debemos pensar que estos momentos que se vienen son
solemnes, y que las prohibiciones y todo esto no tiene que quitarnos de nuestra mente nuestra misión de evangelizar, porque aún así todo lo que está pasando, todavía el pueblo de Dios tiene una misión, tiene que evangelizar. No por tantos problemas que se presenten, a nosotros se nos quita esa responsabilidad. Igual, y esto se va a poner peor, porque no han llegado las restricciones a las que yo le llamo morales y religiosas. No han llegado todavía. Tenemos restricciones sanitarias y sociales, y algunos hasta de trabajo, laborales. Pero no han venido aquellas en las que tengamos que dar razón y cuenta de nuestra fe. Entonces, todavía no estamos llegando a ese umbral, pero vamos hacia allá, eso es sí, con una marcha que no se detiene. Vamos hacia allá. Por eso necesitamos tener una experiencia que si no la podemos tener en la comunión con nuestros hermanos, en los templos, debemos tenerla en nuestras casas, si es posible. Animarnos, consolarnos. Hermanos, a mí me llaman, te digo la verdad, todas las semanas me llaman hermanos y hermanas por el tema del puesto de avanzada en León. Hacen preguntas, cuándo me voy, quieren conocer, etcétera, etcétera. Y hablamos del tema de esto, y hermanos, les puedo decir que no somos los únicos. Hay mucha gente que tiene muchos problemas, serios problemas de vivienda, serios problemas de trabajo, y no tienen un horizonte, no saben qué hacer. Estos días estuve asistiendo a un grupo de hermanos italianos de Italia. Me invitaron. Y más de 20 hermanos en cada reunión, para que les hablara un poco. Se están organizando en Italia. La hermana Nirma también los conoce, ella es parte de ese grupo, y son hermanos que están queriendo, exactamente como nosotros, salir de las ciudades, pero es un grupo de varios matrimonios jóvenes y tienen niños, cosa que se les dificulta, ustedes saben, ¿no? Más todavía porque los hijos chicos tienen también, obviamente, ¿no? Su problemática de escolarización, cambiarlo de escuela, de comodidades, etcétera, etcétera. El médico y todo lo demás. Entonces, hemos tenido 2 charlas con este grupo. En la primera oportunidad fueron casi 30 personas, y en la segunda oportunidad fueron más de 20. Y les expliqué lo que nosotros conocemos, cuál es nuestro proyecto. Ellos quedaron en contactarnos todavía otra vez más, etcétera. Les pasé mucho material de consulta, pero mis hermanos, les comenté, ustedes son numerosos, pueden tener la oportunidad de comenzar un grupo en Italia, porque el idioma es lo que nos une a nosotros. Nosotros hablamos español y nos vamos a España por el idioma. Acá, integrantes de acá, hay gente que vive en Inglaterra, vive en Italia, vive en Alemania, vive en Bélgica, pero vamos a España por el idioma. Y ellos le dijo, ustedes tienen la oportunidad de estar en Italia, y hagan un grupo en Italia, y que ese grupo sea un referente para que otros hermanos italianos hagan exactamente como ustedes lo mismo. Oramos todos los días por este grupo, y debemos orar los unos por los otros, mis queridos hermanos. La iglesia en las casas debiera comenzar a ser un proyecto viable en nuestra agenda de manera real. Vayamos pensando aquellos que no podemos asistir a las iglesias porque no nos dejan. Fíjense ustedes, que el pastor permita que venga un político con sus reglamentos políticos, pararse en la puerta de la iglesia con esa figura. Tú entras, tú no entras. Tú muéstrame tu carnet, entra. Tú muéstrame tu carnet, no lo tienes, no entras. Eso la verdad es lamentable y hasta insólito. Y que ese pastor permita que se viole la conciencia de las personas de esa manera tan dentro de la iglesia adventista, lamentable, patético diría. Y lo estamos viendo. Yo quería agregar algo. Sí, hermano. Sí, la vez pasada conocimos cuando comenzó la pandemia esta, de todas las restricciones que hubo cuando cerraron todos los templos en el mundo, que la gente comenzó a reunirse fue por estos medios de la tecnología, el Skype, el Zoom y los otros. Supimos de fuente fidedigna que un pastor en los Estados Unidos, el pastor John MacArthur, no dejó que su iglesia la cerraran. Peleó
peleó contra todas las autoridades de los Estados Unidos y no permitió, y se seguían reuniendo la cantidad, porque tiene una iglesia grandísima ese pastor, y él dice que no usaban mascarillas, porque él decía que la mascarilla no protegía de nada. En su iglesia, que pueden ser como más de 100 miembros, solamente se enfermaron como 2 o 3 hermanos, y los trataron con medicinas naturales, pero ese pastor se la jugó por su redil. Luchó y peleó y dijo, a mi iglesia no la van a cerrar. Y tuvo problemas legales con las autoridades de los Estados Unidos, porque eran órdenes estrictas, Sí. todos los templos cerraran. Sí, sí, recuerdo ese caso, me lo comentó mi hermano Gustavo, que vive allá en Estados Unidos, con detalles. Fue llevado a la corte. Este pastor es un pastor muy famoso y tiene iglesias, creo que son más de 1000 miembros. Iglesias son las mega iglesias. Es un hombre muy consagrado y él no permitió, lo demandaron, vino la policía con la orden del juzgado para cerrar su iglesia y él se paró en el medio y dijo a esta iglesia no la van a cerrar. Con abogado también apeló a las enmiendas de la libertad de culto, la libertad de conciencia y peleó en los juzgados, porque él decía que la inmunidad de rebaño estaba permitida para que una iglesia o un lugar que tuviera un aforo de muchas personas pudiera mantenerse abierto. Y esa iglesia no tenía registro de personas con COVID, cuando en ese momento era un hervidero en todos lugares de COVID. Y en su iglesia no hubo contagio masivo. Y no estaban usando mascarillas. Usaban las medidas normales de distanciamiento, pero no usaban mascarillas. Y este señor le ganó por medio de abogado y pudo revocar en el condado donde él tiene su iglesia la orden del juez para cerrar su iglesia. Hombres como esos, hermanos, nos hace falta. Pastores que se jueguen por sus ovejas y que digan no, porque no. Más allá del contenido científico que pueda haber de una parte y de la otra, el hecho de que el Estado pueda entrar a la iglesia adventista con una resolución política y que pueda seleccionar a personas, discriminar por motivos sanitarios, que son políticos, la verdad que es una pena. Pero eso es lo que hay, hermano. Sabemos que eso es lo que hay. Satanás no va a luchar al final del tiempo con la iglesia. No tiene la guerra con la iglesia. Tiene la guerra con el resto de la descendencia. Y ese es el resto, la descendencia de la mujer, de la iglesia, la que despierta la furia y el odio que tiene Satanás. Y hoy estamos viendo más que nunca que esto se está cumpliendo de manera literal. Somos un pequeño resto que no estamos cediendo cuando la iglesia, el cuerpo organizado de Cristo, que es la iglesia adventista del séptimo día, tiene otra forma de ver esta realidad. Oremos por nuestros líderes, porque ellos necesitan la oración intercesora de todos los hermanos. Oremos por cada uno de nosotros para poder mantenernos firmes en la verdad. Oremos por esas personas que están dudando. ¿Qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? No sé, ¿me echan o no me echan el trabajo? ¿Me quedo sin dinero para vivir o sigo trabajando pero vacunado? Hay personas que están, y les puedo garantizar, hermano, están en ese dilema. No saben qué hacer. Oremos para que el Espíritu Santo les pueda fortalecer, porque no se trata de la enfermedad. Hoy ya la enfermedad ya pasó a segundo plano. Estar vacunado y no estar vacunado es igual ante el famoso COVID. Todos los vacunados se pueden contagiar igual. Entonces, y se están contagiando. 8 de cada 10 internados hoy son vacunados y tienen la pauta completa. Y el COVID igual es contagioso. O sea, no hay inmunidad, no hay seguridad de ninguna vacuna para el famoso COVID. Por eso la vacunación obedece a otro plan, que no es el de inmunizar de un virus, como hay otras vacunas que son vacunas y que cumplen su función de inmunizarnos contra una infección viral y lo que fuera. Quiero anotar algo también que, además de lo que tú dices de la vacuna, que no es por la enfermedad ni es por nada, ya están hablando de que hay que vacunarse cada 3 meses. O sea que eso nunca se va a acabar. Esto es un círculo vicioso que no tiene fin.
porque a las personas le pusieron la vacuna contra el tétano, contra la difteria, contra la toferina, contra todas esas que le ponían a todos los niños, los vacunaban, unos tenían una dosis única y otros tenían otras dosis, pero esta es una dosis interminable, porque ya están hablando de que las personas se tienen que vacunar cada 3 meses y que el carnet de vacunación o el código QR, caduca. El pase sanitario caduca cada 9 meses o cada 6 meses. Entonces ya por lo menos la persona que se vacunó en marzo ya se le está caducando el carnet de vacunación. Ahora se tiene que volver a vacunar y les piden un nuevo carnet de vacunación o un nuevo QR. O sea, muy triste, muy triste. Sí, hermano Carlos. Por eso creo que hoy más que nunca, hermanos, es necesario abandonar las ciudades. Amén. Yo vivo acá en una ciudad y los escucho, me informo, hermano, y cada vez el enemigo más se está apretando la yugular. Y cuando digo la yugular me estoy refiriendo a algo que es la parte donde nos permite seguir teniendo el aire. A menos que nosotros cedamos, pero recordemos que la palabra de Dios, la hermana White dice, se necesitan hombres que ni se compren ni se vendan. Y hoy tristemente hasta ministros de Dios vilmente se están vendiendo por intereses espurios. Y es triste, hermano, eso, porque uno va al culto a adorar a Dios, porque es de Dios la loa, la alabanza. Pero bueno, como somos humanos, necesitamos ir a un templo. Y cuando decimos de que es menester que dejemos, yo también tengo mucha necesidad de dejar la ciudad. Claro que me ata, uno dice, sí, pero hay que decidirse, es cierto, hermano, hay que decidirse. Y mientras se pueda, hermano, mientras se pueda, porque cada cual tiene sus necesidades más propias. El enemigo poco a poco está y bueno, lo que más están llevando a cabo, hermano, es contra el enemigo. No le importa a la gente común y corriente, ya los tiene agarrado. Es como el pescador que ya tiene el cardumen, ya sabe que ahí va, le interesa otra parte donde ve que no puede. Es ahí el tema, hermano. Entonces aquellos que no se doblegan, y recordando esto de Daniel, cuando fue obligado para doblar sus rodillas, hermano, ahí está el tema, ¿doblamos o no doblamos las rodillas? Total, lo hagamos y nadie nos ve. Cállate, no digas nada a nadie. No, hermano, solo Dios sabe. Y nuestra conciencia, a quien juramos ante Dios, que Él es el único que merece arrodillarse, hermano. Y cuando digo arrodillarnos, no me estoy refiriendo a literalmente arrodillarnos, sino a bajar la guardia ante un poder efímero como es el poder actual del hombre, que hoy por hoy dice, está bien, o al cabo dice, pasa un tiempo, no, está bien, quería probar cómo anda la susceptibilidad moral y religiosa de los llamados guardadores de Dios y del sábado. Hermano, este es un momento donde uno no debiera ni mirar ni acá, ni a la derecha, ni a la izquierda, seguir a Dios. Y esto de seguir al campo, hermano, porque sabemos nosotros que el campo ofrece todas las cualidades. Sí, cuando nosotros vamos a decir, hablando, ¿no? Quien tiene unos animalitos, los quiere encontrar, si se ha escapado, está bien, listo, no le importa, ya está. Ese famoso si se ha escapado, porque se ha metido ahí en el bosque, ya no le importa. Si hacemos un paralelismo, nosotros estamos en el campo, no va a haber tanto cuidado del Estado por perseguirnos, porque sí va a perseguir a los que están en su orden, su corral, en la ciudad. Aquellos que están en el campo, hermano, el Estado mismo va a decir, no, está bien, dejar, se ayuden, que se salven, que el Dios de ellos, me atrevo a decir, que van a decir que el Dios de ellos los salve, porque ante nosotros se nos están escapando, que los ayude ese Dios que ellos creen, que ese día sábado ellos creen en su Dios, que los ayude. Hermano, ellos nos están invitando para que nosotros pongamos a máximo el cambio de seguir, Señor, tuyo soy. Amén. Quería leer una cita de la hermana White. Ya hemos visto varios versículos donde ella, el concepto de la iglesia en casa es un concepto bíblico, 100%, una práctica muy saludable, y en momentos de mucha presión política es lo mejor que podemos hacer. La hermana White dice lo siguiente con respecto a esto. Pero, reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida, recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. La lealtad a Jesucristo les asegurará las más preciosas recompensas. Procure cada alma la vida eterna.
aceptando a Cristo en palabra y en espíritu. Ha empeñado su palabra de que nos reconocerá alegre, cordial y gozosamente ante su Padre que está en los cielos. ¿No vale acaso la pena luchar por esto? Vean qué pueden hacer personalmente para ser fieles a los principios, para mantenerse incontaminados en todo aspecto de la vida. Y entonces contemplar su gloria. Carta del 2 de enero dirigido al matrimonio Cisle. Y otra cita dice así: "Me ha sido mostrado que nuestros congresos han de aumentar en interés y éxito. He visto que habrá en estas reuniones menos predicación y más estudio de la Biblia. Habrá por todo el terreno pequeños grupos con la Biblia en la mano y diferentes personas dirigirán un estudio de las Escrituras de una manera libre y en tono de conversación". Este era lo que comentaba hace rato, las virtudes que tiene una reunión de un grupo pequeño o una iglesia en casa. Que se puede tener de una manera informal, agradable, con tono de conversación el mismo estudio, donde todos pueden aportar, colaborar, y la alimentación es muy linda espiritualmente hablando. Tal era el método por el cual Cristo enseñaba a los discípulos. Cuando las grandes muchedumbres se congregaban en derredor del Salvador, Él daba instrucción a los discípulos y a la multitud. Luego, después del discurso, los discípulos se mezclaban con la gente y le repetían lo que Cristo había dicho. Con frecuencia los oyentes habían aplicado erróneamente las palabras de Cristo y los discípulos les repetían lo que las Escrituras decían y lo que Cristo les había enseñado que decían. El testimonio para la iglesia, tomo 6. Mis queridos hermanos, es tiempo de que nosotros hagamos planes. Ojalá pronto podamos en León comenzar a tener nuestra iglesia en casa, en el mismo lugar. Vamos a hacer todo lo posible y el Señor nos va a ir prosperando para que podamos tener un salón de reuniones también. Vamos a comenzar de cero, ya lo comenté, pero vamos a hacer un pequeño grupo de personas que aquellos que quieran reunirse siempre serán bienvenidos, Dios mediante, cuando estemos allá viviendo, porque queremos llevar a la práctica esto. Aparte de que no nos van a recibir en la iglesia de León, lo digo porque me gustó mucho la iglesia, o sea, gente muy linda, pero no se pudo tener la reunión de la tarde, ya lo comentamos en su momento. La reunión de la mañana sí la hemos tenido y sabemos que el Señor llamará a los suyos, el Señor reunirá, juntará de nuevo a los que Él conoce que son piadosos y fieles, y Él los reunirá. ¿Cómo? Yo no lo sé, solo el Señor lo sabe, pero Él tiene 1000 métodos que yo ni me imagino, pero son almas que pueden llegar al reino de los cielos y que nosotros debiéramos luchar para que esas almas conozcan la verdad, tanto los que están dentro de la iglesia como los que están fuera de la iglesia para ser invitados. Porque a pesar de cualquier crisis, hoy tenemos crisis de vacuna, mañana tendremos crisis de económica o hambruna o de la naturaleza, terremoto, lo que fuere, crisis política, incluso va a haber guerras entre naciones. Pero todas esas crisis nunca debiera distraernos nuestra misión, que como hijos del reino tenemos que predicar de que Cristo viene pronto. Amén. Y debemos prepararnos. Y preparar a otros. Y no hay mejor forma de prepararnos para la segunda venida que preparar a otros. Llevarle la luz del Evangelio. Y eso es donde nosotros ahí veremos el poder de Dios hecho realidad en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Militar en las filas de Cristo es un privilegio. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cobardes. No es para dubitativos. No es para personas avaras. No es para personas desconfiadas. No es para personas chismosas o que murmuran. Militar en la fila de Cristo es para valientes. Quiera el Señor convertirnos en valientes, como lo fue Elías, Juan el Bautista, Josué, Caleb, Moisés, Gedeón, grandes hombres que fueron claves para los apóstoles, que han militado predicando el Evangelio hasta dar su vida, excepto Juan el Bautista, Juan el apóstol Juan. Bueno, Juan el Bautista también dio su vida, pero me refería al apóstol Juan, excepto él. Pero él fue hervido, cuenta la tradición, en un caldero de aceite. El Señor lo liberó milagrosamente, porque tenía que él escribir el Apocalipsis, porque si no él también iba a ser mártir como los otros 11. Ese nivel de entrega y de confianza y de fe y de dependencia en las promesas de Cristo es lo que nosotros tenemos que aspirar. No a menos, no a menos. El cielo no se va a ganar por nada. Cuesta.
fe y obediencia. Ujú. Por fe, nosotros comenzaremos a obedecer. Y es por eso digo, esta crisis nos está dando la oportunidad de poder mostrar lo que cada uno lleva en su corazón. Y quiera el Señor que lo que llevemos en nuestros corazones sea un olor grato, perfume para el cielo y para los demás. Salvación a todas las almas y que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Ese es mi deseo profundo y mi oración también. Que el Señor nos bendiga a todos. Bien. Y que podamos reunirnos. No podemos ir a las iglesias, a los templos, que nos reunamos en casa, para Amén. seguir manteniendo la comunión, la comunidad viva de los cristianos que adoran a Cristo. Que el Señor les bendiga Bien. grandemente. Una feliz semana para todos. Una feliz semana para todos. Tenemos acá a la hermana Mercedes, la hermana Evelyn, la hermana Isabel, Alfredo, hermano Alfredo, un gusto saludarte. Que el Señor te bendiga. Y tenemos al apóstol Juan. Vamos a creer que el apóstol Juan, así se llama, ¿no? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Gracias, un abrazo a cada uno. Un abrazo, hermanita Gracias. Isabel. El Señor Recupérate pronto, hermanita Isabel. Así charlamos después. la siga restableciendo. Feliz Gracias. semana para todos. Que el Señor le bendiga. Igualmente, Hermano Carlos, igualmente. un gran Gracias. abrazo. Abrazo de oso para todos y que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y firmes Igualmente, adelante. gracias. Pronto nos veremos en España. Nos vemos, Vamos. sea el otro mes. Vamos a ver. Si Dios Ojalá quiere, que- nos vemos. Nos Fuerza, veremos. Gerardo. Fuerza. Prontamente nos vemos y el Señor le bendiga a todos. Amén. Gracias. Gracias, gracias. Salud para todos. Gracias. Feliz semana. Adiós. Feliz Feliz semana. semana.